Hola, mi nombre es Eliana Tovar y hoy vamos a hacer dos experimentos donde vamos a evidenciar el electromagnetismo. El primero va a ser un motor eléctrico y el segundo un electroimán. Y para entender mejor el comportamiento que tienen estos dos experimentos, voy a explicar las leyes de Maxwell. Bueno, entonces comenzaré diciendo que en 1865 el físico escocés James Clerk Maxwell publicó la teoría clásica del electromagnetismo, deduciendo que la luz estaba hecha de campos eléctricos y magnéticos que se propagaban por el espacio. Esta teoría dedujo la existencia de las ondas de radio y las radiocomunicaciones, pero ya otros investigadores como Gauss, Faraday, Ampere, Arago, entre otros, habían registrado los efectos que tenían estos dos campos, pero fue Maxwell el que por medio de 4 ecuaciones logró sintetizar todo lo que habían dicho sus colegas. Bueno, entonces antes de empezar a hacer el experimento y explicar las leyes de Maxwell, voy a explicar un poco sobre qué es electricidad, magnetismo y campo. Entonces la electricidad es el movimiento de los electrones en un conductor. Y como hay muchos electrones a nuestro alrededor, es muy fácil crear fenómenos eléctricos. Mejor dicho, la electricidad son las partículas cargadas en movimiento. El magnetismo es producido por los imanes que hay en esas partículas. El campo es cuando un objeto altera las propiedades de su entorno cuando otro se acerca a este. Mejor dicho, es el propio espacio el que ejerce una acción sobre el cuerpo. Bueno, nuestro primer experimento va a ser un motor eléctrico. Para este vamos a necesitar cable de cobre, imanes y un cable de cargador. Nuestro primer paso es hacer un aro con el cable de cobre de tal manera que sobresalgan dos extremos. Con otro cable de cobre vamos a hacer dos bases que van a sostener este aro. Vamos a coger el cable del cargador y vamos a pelar sus puntas de tal manera que podamos conectarla a los extremos de la base que sostiene el aro. Bueno, entonces así es como queda nuestro montaje. Una vez conectado el cargador al toma corriente, esta fluye por el cable de forma alterna y cuando llega al aro de cobre empieza a fluir sobre este, generando un campo magnético perpendicular al aro, que de ida se encuentra con el campo magnético que es provocado por el imán y que empuja hacia arriba, y de vuelta este último empuja hacia abajo. Esto genera la fuerza suficiente para que el aro de cobre pueda girar. Bueno, entonces para nuestro segundo experimento, que va a ser un electroimán, vamos a necesitar un tornillo, cable de cobre, un cargador del teléfono y unos clips. Nuestro primer paso va a ser enrollar el cable de cobre sobre el tornillo de tal manera que podamos dejar dos extremos del cable para así poderlos conectar al cable del cargador. Una vez conectado el cable del cargador al cable de cobre, la corriente eléctrica fluye a través de él de manera circular, debido a que este se encuentra enrollado en un tornillo. Esta ida y vuelta de corriente, o sea, la corriente sostenida en el cable, va a generar un campo magnético a lo largo del tornillo, haciendo que este funcione como un imán al acercar algún metal. Entonces para estos dos experimentos vamos a tener en cuenta algunas cositas, como por ejemplo el flujo de corriente debe ser el indicado porque si no, no nos va a servir ninguno de los dos. También tenemos que pelar, raspar el cable de cobre de tal manera que podamos quitar el esmalte en las partes donde vamos a hacer las conexiones eléctricas para que así haya mayor conductividad. Y si el tornillo tiene óxido, pues entonces quitárselo porque va a pasar exactamente lo mismo. También el número de vueltas que le demos al aro con el cobre y al tornillo va a influir, debido a que ese número de vueltas nos va a significar la cantidad de tiempo que va a estar allí la corriente sostenida. Entonces también tenemos que tener en cuenta que vamos a tener que utilizar un imán lo suficientemente potente para que el campo electromagnético sea pues, fuerte, y de esta manera el campo eléctrico y el campo magnético puedan influir en el área. Bueno, entonces una vez hechos los dos experimentos podemos concluir que la cuarta ecuación de Maxwell es la que los fundamenta. Pero pues primero vamos a explicar las otras ecuaciones. Entonces la primera dice que el cambio de corriente eléctrica en el espacio va a depender de las cargas, es decir que las cargas se van a separar. Un ejemplo pues son los protones y los electrones, cada uno pues con su carga, los protones con positiva y los electrones con negativa. Estos van a hacer que en la electrostática se puedan atraer cosas. En la segunda ecuación pues vamos a decir que el cambio del campo eléctrico va a ser activado por el cambio del campo magnético, es decir que el magnetismo va a crear electricidad. Un ejemplo de esto son los generadores de corriente y las hidroeléctricas.
Bueno, la tercera ley nos va a decir que el flujo del cambio magnético, que el flujo del campo magnético en una superficie cerrada va a ser igual a cero, es decir, que los monopolos no van a existir. Eso es lo que sucede con los imanes. Cuando nosotros partimos un imán, entonces no es que una parte del imán vaya a quedar con carga positiva y la otra con negativa, sino que al partirlos de una vez se van a formar dos dipolos, uno para este y otro para este. Eso quiere decir que no van a haber monopolos. La cuarta ley nos dice que el cambio del campo magnético en una superficie curva va a ser igual a la densidad de corriente que fluya en esta. Entonces, como podíamos observar en el experimento, por ejemplo, del electroimán, el flujo de corriente va a llegar hasta la parte donde está enrollada el cable de cobre de manera circular. Entonces, el tener la corriente sostenida en ese cable, o sea, dando vuelticas ahí, va a hacer que se genere un campo magnético en todo el tornillo. Y pues eso va a hacer que funcione como un imán. Y pues en el caso del campo del motor de corriente, del motor eléctrico, pues entonces podemos observar acá que la corriente eléctrica va a ir de esta manera, va a dar vueltas de manera circular. Entonces otra vez esa corriente que va de ida va a chocar con el campo magnético que va subiendo. Esto va a hacer que se produzca acá una fuerza y nos baje esta parte del aro, y pues la corriente que se va a devolver va a influir con el campo magnético que va a ir hacia abajo. Entonces esto va a hacer que gire. Entonces esto, pues al hacerlo de manera constante, pues hace que nuestro aro gire, que la electricidad pueda crear magnetismo.